Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos al Eterno que el día de hoy nos ha permitido una vez más poder tener vida, tener salud y también nos da esta oportunidad maravillosa de poder compartir la palabra del Señor a través de este medio, donde estamos cada domingo, ¿no es cierto?, analizando y escudriñando las Escrituras. Hemos venido ya por 2 semanas analizando los dichos de nuestro amado Yeshua con respecto al tiempo final, donde Lucas relata en el capítulo 21 este hecho, esta pregunta que le hacen los apóstoles a nuestro amado Yeshua con respecto, ¿no es cierto?, a la destrucción del templo y también al tiempo venidero, o conocido también como el tiempo final o el tiempo postrero. Hace ya 2 semanas que venimos analizando estos dichos de nuestro amado Yeshua, dado que hemos venido viendo, ¿no es cierto?, ya una serie de acontecimientos relacionados con las señales que nuestro amado Yeshua le mencionó a los apóstoles en aquel entonces, y que fue relatado entonces por Lucas, y hoy lo estamos descudriñando y leyendo, ¿no es cierto?, y analizando si estos sucesos que están ocurriendo el día de hoy corresponden a los dichos de nuestro amado Yeshua. De ahí entonces que la semana pasada estuvimos ya viendo varios versículos del capítulo 21 de Lucas y terminamos la semana pasada en el versículo 24, donde decía lo siguiente: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Hasta ahí la semana pasada, ¿no es cierto?, estuvimos haciendo un análisis, ¿ya? Y ya, ¿no es cierto?, decíamos que esta profecía que menciona nuestro amado Yeshua con respecto a la salida del pueblo judío desde las tierras de Israel, ¿no es cierto?, desde Jerusalén a todas las naciones, eso se cumplió en el año 70, ¿ya?, cuando Roma, bajo el mandato, ¿no es cierto?, del general Tito, que más tarde llegó a ser emperador, invaden, ¿no es cierto?, Jerusalén, quemando el templo, destruyendo gran parte de las ciudades de aquel entonces y esparciendo a los judíos por todas las naciones que existían en aquella época. Entonces, esa profecía se cumple allí, ¿no es cierto? Se cumple la destrucción del templo, se cumple, ¿no es cierto?, la diáspora, ¿no es cierto?, de los judíos saliendo por todo el mundo. Y ya decíamos, ¿no es cierto?, que de ahí en adelante muchos judíos empezaron a ocultar su origen, sobre todo a sus generaciones más futuras, ¿no es cierto?, para poder cubrirse y cuidarse de que no le dieran muerte, porque ocurrió exactamente lo que está ocurriendo el día de hoy con el pueblo de Israel. Dado, ¿no es cierto?, que Israel está en guerra con Gaza, se ha formado a través del mundo entero este odio hacia los judíos, ¿no es cierto?, y a veces la gente, sin saber la historia, sin conocer el trasfondo histórico, ¿no es cierto?, simplemente sigue las masas, ¿no es cierto?, y actúa de esa manera. Pero hoy día muchos judíos están siendo asesinados, atacados en el mundo entero, ¿no es cierto?, no solamente en Israel, sino que donde hay judíos hoy día le están enfrentando y están, ¿no es cierto?, dándoles muerte o lesionándolos con armas blancas, con armas de fuego. Y eso ocurrió también en el año 70, por eso que muchos judíos ocultaron su información a sus generaciones, nacían sus hijos y no les revelaban que ellos eran descendientes de judíos,
ocultando, ¿no es cierto?, su origen, para que no le dieran muerte y sus hijos también no corriesen peligro a futuro. Y de esa manera fue avanzando los judíos en muchas naciones y perdiéndose, ¿no es cierto?, el origen, y hasta el día de hoy hay muchos judíos que están dispersos por todas las naciones sin saber que vienen de descendencia judía, ¿ya? Eso ocurrió en el año 70 y también está ocurriendo exactamente ahora mismo. Ya muchos judíos están corriendo peligro, ¿no es cierto?, de muerte a través de las naciones por la guerra que hay en Israel contra los terroristas que están en Gaza, contra este grupo de terroristas llamado Hamas. De ahí entonces, ¿no es cierto?, que venimos analizando esta profecía para saber y darnos cuenta, ¿no es cierto?, en qué parte estamos de los dichos que mencionó nuestro amado Yeshua, ¿no es cierto?, en su tiempo a los apóstoles. Y leíamos entonces en el verso 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será ahollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Ese tiempo se cumplió en el año 1948, cuando, ¿no es cierto?, se acaba el poder de la dispersión de los judíos mencionado en el libro de Daniel. El libro de Daniel hace mención a esto, ¿no es cierto?, cuando los ángeles le están revelando ciertas cosas a Daniel. Y Daniel hace mención a esta dispersión de los judíos en el capítulo 12 de Daniel, en el verso 7, se los voy a leer yo acá, dice: oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y tiempo y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Bien, Daniel entonces hace mención a este evento que ocurrió en el año 70, ¿no es cierto?, donde los judíos son esparcidos por todas las naciones, y que el día que los judíos volvieran a su tierra, ¿no es cierto?, cuando se acabara ese poder de la dispersión de los judíos, todas las cosas serían ya cumplidas. De manera, amados hermanos, que no es menor lo que estamos viviendo el día de hoy, porque de acuerdo a las profecías, estaríamos en ese tiempo final, estaríamos diciendo que las cosas ya fueron cumplidas y que de aquí en adelante, ¿no es cierto?, solamente viene el desenlace final que debe ocurrir y que está hoy justamente en proceso de ocurrir, ¿ya? Tanto el libro de Daniel como nuestro amado Yeshua hacen mención a esto, ¿no es cierto? Jesús hace mención, ¿no es cierto?, que los judíos iban a ser muertos a filo de espada, que iban a ser esparcidos por las naciones, ¿no es cierto?, y que iba a ser ahollado Israel, Jerusalén, por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpliera. ¿Y qué va a hacer cuando el tiempo de los gentiles se cumpliera? El libro de Daniel dice que cuando ese tiempo se cumpliera, todas las cosas ya iban a estar cumplidas. Es decir, que el tiempo se acabó y llegaría entonces el gran evento que estamos esperando, ¿no es cierto?, que es la resurrección de los muertos y el arrebatamiento o la parusia, ¿no es cierto?, que esperamos todos los hijos del Señor. Entonces quedábamos en el versículo 24 la semana pasada. Ya estamos claros con esa profecía, ¿no es cierto? Ya sabemos que ese tiempo se cumplió en el año 1948, que prácticamente la batalla y esta guerra que se ha desatado con estos terroristas el día de hoy es justamente debido a eso también, ¿no es cierto?, que ellos no aceptan que Israel haya llegado a su tierra retornando, que miran a Israel como invasores de esas tierras, ¿no es cierto?, y que hoy quieren que Israel entregue esas tierras,
pero la profecía estaba así y se va a cumplir como el Eterno así lo ha mencionado. ¿Ya? Hoy ya vamos a continuar entonces con el versículo 25 en adelante. Si tanto Daniel como nuestro amado Yeshua hacen mención a este evento, ¿no es cierto?, con respecto a los judíos, con respecto a la dispersión de los judíos por todas las naciones, y que cuando ellos regresaran, cuando se acabara ese poder que los tenía fuera de sus tierras, todas las cosas iban a ser cumplidas. Entonces ya tenemos el indicio, ¿no es cierto?, que estamos ya en la recta final. ¿Ya? ¿Qué viene después entonces de lo que ocurre con respecto a esta profecía cumplida? Lo vamos a analizar inmediatamente. En el verso 25 comienza a decir nuestro amado Yeshua, dice: entonces habrá señal en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Esto iba a ocurrir después de que se acabara la dispersión, el poder de la dispersión del pueblo santo de su tierra, ¿no es cierto? Ya dijimos que eso se cumplió en el año 48. Y de ahí en adelante, ¿no es cierto?, vendrían las otras señales que menciona aquí nuestro amado Yeshua, donde dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, ¿ya? Y desde esa época en adelante, definitivamente han habido señales en el sol y en la luna. Hay señales que, por supuesto, nosotros como humanidad a veces no la podemos detectar. Los científicos, con toda la implementación tecnológica, con estos telescopios gigantes que tienen, ¿no es cierto?, potentes, ellos ya del año 48 en adelante se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que tanto el Sol como la Luna no es lo mismo que antes, ¿no es cierto?, que sus grados de temperatura en el Sol han aumentado, que la Luna en cierto modo sí se ha ido oscureciendo, ¿no es cierto?, y hoy día, bueno, y del año 48 en adelante, ¿no es cierto?, ya el tema de los eclipses, de los fenómenos en el Sol y la Luna han sido, ¿no es cierto?, masivos. Como nunca en estos últimos tiempos hemos visto una serie de eclipses lunares, solares, ¿no es cierto?, la luna roja y una infinidades de cosas que hemos visto, ¿no es cierto?, tanto en el Sol como en la Luna, desde el año 48 en adelante, y en los últimos años ya, ¿no es cierto?, ha sido más recurrente estos hechos, cosas que antes no se veían, ¿ya? Pero también hace una mención acá súper importante nuestro amado Yeshua, no solamente del sol y la luna, sino que también dice que y en la tierra habría angustia de las gentes, ¿ya? Angustia de las gentes confundida, dice, a causa del bramido del mar y las olas. Aquí estuve leyendo la Biblia del Oso, que es del 1569, una versión muy, muy antigua, y aquí donde dice angustia de la gente, la Biblia del Oso dice apretura de la gente, apretura. Y eso nos lleva a entender un poco la situación de hoy día que está ocurriendo, porque cuando ocurren estas catástrofes, sea guerra, sean catástrofes naturales, la gente, ¿no es cierto?, tiende a juntarse, la gente se humaniza más, ¿ya? Tendemos a ayudarnos el uno al otro, socorrernos al uno al otro cuando estamos pasando estos momentos de angustias terribles. Ya lo vivimos aquí en nuestro país en el 2010 para el terremoto, donde la gente se humanizó, ya, donde uno hacía deo en la carretera y a veces no había necesidad de hacer deo, sino que los conductores paraban y te preguntaban si te podían llevar, si lo necesitaba. Es decir, una cosa preciosa que se dio en el periodo del terremoto del 2010, ¿no es cierto? Y que después ya con el pasar los años eso se fue quedando de lado de nuevo, ¿ya? Pero cuando ocurren estas catástrofes
naturales o guerras o cosas terribles en la tierra, la gente tiende a juntarse y ayudarse la una a la otra, ¿ya? Y, y eso, ¿no es cierto?, como que la Biblia del Oso lo interpreta bien, donde dice angustia de la gente acá, la Biblia del Oso dice apretura de la gente. Y es exactamente lo que estamos viendo el día de hoy, porque hay naciones que están sufriendo mucho, no solo por la guerra, sino que por por la escasez que hay en su país de alimentos, de agua, que han ido, ¿no es cierto?, emigrando a otras naciones, y hemos visto que ha habido apretura de la gente. Aquí mismo en nuestro país, ¿no es cierto?, hay prácticamente de varios países habitando acá en nuestra nación, y, y eso se ha sentido y se ha visto. Hemos visto, ¿no es cierto?, cómo ha ido aumentando las ciudades de nuestra nación, ¿no es cierto?, las ciudades de nuestro país, cómo han ido creciendo, ¿no es cierto?, en vivienda, cómo ha ido creciendo la demanda por adquirir una vivienda, ¿ya? Y cómo han ido creciendo los pueblos, ¿no es cierto?, de cada región, dado que ha ido entrando más gente a nuestro país, ¿no es cierto?, y por ende, ¿no es cierto?, se tiende a crecer la población, y, y ya somos más habitantes de lo que éramos. Y esto está ocurriendo en muchas naciones. Y bueno, y por la televisión, por los noticieros, se está viendo cómo está emigrando mucha gente solamente con lo puesto, porque no se pueden llevar nada, con lo necesario, con niños, con ancianos. Es una cosa terrible y angustioso, amados hermanos, lo que se está viviendo en el mundo, tal como lo dice la Escritura. Y como está mencionado acá en el versículo 25 del capítulo 1 de Lucas, que en el tiempo final iba a ocurrir esto, como lo relata la Biblia del Oso, que en el tiempo final iba a haber apretura de la gente. Acá fue traducido como angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, ¿ya? Que hoy día ya podemos entenderlo a qué se refería. Hoy día, este año 2023, ¿no es cierto?, como nunca, hemos tenido una plaga de huracanes a través del mundo entero, ¿no es cierto? Y hoy día, ¿no es cierto?, a diferencia de otros tiempos, con la tecnología, hoy día se puede predecir lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? Ya se sabe las fechas que va a ser el momento peak del huracán, y la gente empieza a prepararse semanas antes. Y eso es terrible saber, ¿no es cierto?, que dentro de pocos días va a llegar un evento, un fenómeno natural, ¿no es cierto?, que va a destrozar las casas, que podría causar grandes muertes, y la gente hoy día ya se entera antes de lo que va a ocurrir. Entonces eso obviamente crea angustia en las personas y también apretura de la gente, porque la gente tiende a juntarse, ¿no es cierto?, a estar juntos. Cuando ocurren estas cosas por naturaleza, nos juntamos, ¿ya? En la realidad, cuando hay este tipo de cosas, ¿no es cierto?, tratamos de estar junto a otras personas y no buscamos la soledad. Eh, Así que las profecías que estamos analizando están tan bien dichas, y, y no nos queda duda de que son reales los dichos de nuestro amado Yeshua hoy día, porque lo estamos viendo. Tal vez años atrás alguien podría cuestionar, ¿no es cierto?, muchas cosas, pero hoy día la palabra del Señor está dando la razón, porque hoy día los hechos están aquí en nuestro medio. En el verso 26 dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Amados hermanos, de manera que, de acuerdo a los dichos de nuestro amado Yeshua, el tiempo se nos terminó. Y aquí ya empezamos a ver este evento final, donde también menciona nuestro amado Yeshua que las potencias de los cielos se van a conmover,
¿no es cierto?, que los hombres, ¿no es cierto?, como dice el verso 6, los hombres van a desfallecer, es decir, se van a desanimar por la expectación de las cosas que vienen sobre la tierra, ¿ya? Saber que vienen cosas terribles, ¿no es cierto?, obviamente al ser humano lo desanima, es desentador, ¿no es cierto?, saber que lo que va a ocurrir va a ser angustioso para la humanidad, como ya lo estamos viendo. Hay mucha gente que está en angustia, ¿no es cierto? Yo le decía la otra vez, no debemos mirar las profecías desde el punto de vista de mi nación, desde cómo estoy yo, sino que las profecías se tienen que analizar a nivel global, a nivel de toda la Tierra, de todo lo que llamamos, ¿no es cierto?, nuestro planeta Tierra, ¿ya? Y no debo ver las profecías desde el punto de vista de mi nación o desde el punto de vista cómo estoy yo en este momento viviendo, ¿ya? Porque yo puedo estar bien a lo mejor ahora económicamente, mi país puede estar tranquilo, ¿no es cierto? Y entonces yo digo, bueno, todavía no llegan las profecías que se tienen que cumplir, ya, porque no estamos en angustia. No, las profecías se tienen que analizar a nivel global. Y a nivel global, amados hermanos, hay angustia hoy día de la gente, hay desesperación, no solamente por la guerra, sino por todas estas situaciones que están ocurriendo en el mundo, como lo mencionó nuestro amado Yeshua. De manera, amados hermanos, que acá entonces dice nuestro amado Yeshua que en el verso 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ergíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Es decir, el tiempo se acabó. Aquí ya, ¿no es cierto?, estamos esperando ese gran evento. Así que, amados hermanos, de acuerdo a las profecías de nuestro amado Yeshua, de acuerdo a lo que dijo Daniel, ¿no es cierto?, ese tiempo estaría cumplido. No habría más que hacer. Incluso en el libro de Daniel, en el capítulo 12 de Daniel, en el verso 1 y 2, también Daniel hace mención a esta angustia de la gente. Dice, en el capítulo 12 de Daniel, verso 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, tal como también lo mencionó nuestro amado Yeshua, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo se librará tu pueblo y todos los que se hallen inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amados hermanos, entonces tenemos los dichos de nuestro amado Yeshua, tenemos la profecía, la visión que se le entregó a Daniel, que está hablando exactamente de lo mismo, y ambas profecías nos están señalando hoy día que el tiempo se terminó, se acabó, ¿ya? De acuerdo a estas profecías. Y las profecías han sido fieles porque como tan mencionadas se han cumplido. No podemos ya cuestionarla porque los hechos están ocurriendo y lo estamos viendo, ¿ya? En el verso 29 da otra señal muy poderosa a nuestro amado Yeshua, refiriéndose como una señal del tiempo final, para que conociéramos cuándo llegara ese tiempo. En el verso 29 dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Eso es importante, amados hermanos, esta comparación que nos da nuestro amado Yeshua, esta parábola que nos da nuestro amado Yeshua, como señal del último tiempo. Dice, ustedes consideren la higuera.
Y ya sabemos que siempre se ha simbolizado a Israel como la higuera. Y aquí dice, consideren la higuera y todos los árboles, es decir, todas las demás naciones, ¿ya? Véanla ustedes, ¿ya? Cuando los árboles y la higuera, ¿no es cierto?, brotan sus hojas, ya nosotros nos damos cuenta que está llegando el verano. Así también dice el Señor, cuando ustedes vean todas estas cosas que están ocurriendo, es porque llegó el verano, llegó el tiempo final, llegó el tiempo de la redención para el pueblo de Israel y para aquellos, como dice en el libro de Daniel, y para aquellos también que están inscritos en el libro de la vida. De manera, amados hermanos, que esta señal que da nuestro amado Yeshua también es poderosa, es poderosa. Ya dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan, viendo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Eso es poderoso, amados hermanos. La generación que vea estos sucesos, la generación que vea el renacimiento de las hojas de Israel y de todas las naciones, ¿no es cierto? Esa generación que vea eso, esa, dice Yeshua, será la última. No habrá otra generación. Allí se cumplirá todo, allí ha de pasar todo. Y esto, amados hermanos, es una profecía poderosa. Es una profecía poderosa. Ya lo vimos semanas atrás, ¿no es cierto? Lo hemos tocado varias veces, que Israel ya cumplió 75 años este año, en mayo de este año. El 2028 cumple 80. Y la palabra del Señor que nos dice que una generación tiene 70 años y los más robustos 80. Allí termina una generación. El 2028 Israel cumple 80 años. Y se cumpliría esa generación. Esa generación, amados hermanos, que vio el renacimiento de Israel y que está viendo también estas señales que están ocurriendo poderosamente hoy en día. Amén. Continúa en el verso 33 y dice, y el cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra pasarán, es decir, se terminará, ¿ya? Pero mis palabras no pasarán. Es decir, lo que está escrito, lo que se ha dicho por parte del Eterno a través de 6.000 años, a través de diferentes hombres, a través de diferentes épocas, a través de diferentes idiomas, ¿ya? Todo lo que se ha dicho por parte del Eterno, esas palabras no pasarán. Así lo profetizó nuestro amado Yeshua, ¿ya? Y aquí ya viene, ¿no es cierto? Entonces nos menciona nuestro amado Yeshua todo lo que va a ocurrir, cuáles son las señales para que estemos atentos, alerta. Y aquí entonces ahora viene la parte personal de cada uno que él lo menciona y lo instruye. Y esta es la parte importante que hoy día tenemos que nosotros comenzar a analizar y ver, amados hermanos. Aquí viene la parte ahora, ¿qué hacemos? Ya estamos en el tiempo final, el tiempo nos alcanzó, ¿no es cierto? Las profecías ya están encima, cumpliéndose, todo lo que se ha dicho a través de todos estos años, todo lo que se ha predicado, todo lo que se ha enseñado, ya se terminó, se acabó, el tiempo se cumplió. ¿Qué viene ahora? ¿Qué hacemos entonces ahora como ciudadanos, como seres humanos, ¿ya? Ante el evento que está, ¿no es cierto?, por ocurrir, por suceder.
Me refiero al evento, ¿no es cierto?, del arrebatamiento, porque las otras cosas ya se están cumpliendo, las estamos viendo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacer? En el verso 34, nuestro amado Yeshua nos orienta, nos da instrucciones y nos dice lo siguiente: mirad también por vosotros mismos. Es decir, aquí ustedes analícense ahora ustedes mismos, analícense, obsérvense por dentro. No se engañen, es decir, no nos engañemos nosotros mismos y no nos mintamos nosotros mismos, ¿ya? Aquí ya se acabó la apariencia, se acabó todo, amados hermanos. Ya aquí tenemos que ser realistas, tenemos que analizarlo con verdad, ¿ya? Con la verdad del corazón. Y Él nos dice: mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Es el consejo que Yeshua, aparte de darle las señales que iban a ver para que nos diéramos cuenta de cuando llegara este tiempo final, Él ahora ya nos hace esta recomendación. ¿Qué hacer? Cuando llegue ese tiempo, mírese cada uno y ya no ande en glotonería, en embriaguez, no ande siguiendo los afanes de la vida, porque como lo dice acá, ¿no es cierto?, y venga de repente sobre vosotros aquel día, ese día que nadie lo sabe ni la hora que nadie conoce. Ese día nadie lo sabe y la hora nadie la conoce. Antes que llegue eso, amados hermanos, tenemos que observarlo y dejar de andar en glotonerías, en embriaguez y siguiendo los afanes de la vida. Este es el momento, ¿no es cierto?, donde tenemos que dejar todo este tipo de cosas, porque el tiempo se acabó. ¿Para qué se va usted a afanar? ¿Para qué usted se va a desgastar en este tipo de cosas, amados hermanos, si está viendo con sus propios ojos lo que está ocurriendo? ¿Ya? Es el momento, amados hermanos. La iglesia primera nos dejó la pauta qué hacer. Ellos vivieron en el año 70 una cosa similar, ¿ya? Vivieron algo similar cuando empezaron a perseguir a los primeros cristianos, a los primeros apóstoles, a los primeros que abrazaron la fe y abrazaron, ¿no es cierto?, y dieron por sentado y creyeron en Yeshua como el Mesías, como el Goel que había de venir. Ya, tuvieron persecución. Dice la Escritura que ellos tenían todas las cosas en común, que perseveraban juntos en unánime, en oración y ruego con las mujeres, ayudando a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados, ayudando, dice la Escritura, a todo el pueblo. Amados hermanos, ellos nos dejaron la pauta qué hacer. Ellos tuvieron un tiempo final en su época. Tenemos que mirar qué es lo que hacían ellos. Es exactamente lo que tenemos que hacer hoy día, porque hoy día, créame que hay mucha gente que está pasando necesidad. La vida se ha encarecido a montones. Hay mucha gente, amados hermanos, que está viviendo con un sueldo precario, y otras personas que están sin trabajo están viviendo momentos difíciles también. Si usted conoce personas que están pasando situación, es el momento que usted comience a practicar lo que hicieron los apóstoles cuando tuvieron su época ellos en el año 70, muy similar a la que estamos comenzando a vivir nosotros el día de hoy. Nos dejaron la enseñanza qué hacer, y Yeshua también nos dijo exactamente lo mismo. Nos dice exactamente lo mismo. Mirad por vosotros mismos, analicémonos, ¿ya? Que no andemos en glotonería, en embriaguez, ¿ya? Y siguiendo los afanes de este mundo, ¿no es cierto? Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué hacer en este tiempo final? También lo menciona acá en el verso 36. ¿Qué hacer en el tiempo final? Donde él dice, en el verso 35, perdón, y verso 36, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Quiero mencionarles esto, amados hermanos, en el
demos vuelta a la hojita un poquito más atrás en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, donde nuestro amado Yeshua, también refiriéndose al tiempo final, en el capítulo 17, en el verso 21, déjeme revisar acá para no confundirme, en el verso 26 del capítulo 17 de Lucas, verso 26, Yeshua dijo lo siguiente, refiriéndose al tiempo final, dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, refiriéndose al tiempo final. ¿Cómo iba a ser? Como en los días de Noé. Dice, en el verso 27, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Ya? Más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todo. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Note usted, amados hermanos, que nuestro amado Yeshua también lo dice acá en el capítulo 21 de Lucas, en el verso 34. Él dice: no anden en glotonería ni embriaguez. Exactamente lo mismo que hacían, ¿no es cierto?, en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot, ¿ya? Donde ellos, ¿no es cierto?, no prestaron atención a lo que venía, donde siguieron los afanes de la vida de una manera normal, hasta que aquel día llegó, hasta que el Señor saca a Noé en el arca para destruir al resto, y donde saca a Lot de Sodoma y Gomorra para destruir al resto que no quiso obedecer ni ver las señales que venían para la destrucción de aquellas ciudades. Amados hermanos, entonces nuestro amado Yeshua nos alertó dándonos estas señales y dándonos una recomendación: que nos alejemos de estas cosas ya en el tiempo final, no siguiendo la embriaguez, no dándonos de banquete en banquete, ¿no es cierto?, que dejemos los afanes de la vida. Pero en el verso 36 nos dice algo más poderoso todavía. Él nos dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amados hermanos, ¿qué es velar y qué es orar? ¿Por qué Yeshua lo recomienda que en el tiempo final tenemos que hacer esto, dedicarnos a esto? Eso lo vamos a analizar la próxima semana, si el Eterno nos permite, en su eterna voluntad, tener vida, salud. Amados hermanos, que tengan una rica tarde, ¿no es cierto? Disfruten el resto del día que queda y no se olviden durante la semana estar compartiendo con su familia la palabra del Señor, escudriñándola, orando y velando, porque el tiempo está cerca. Si Dios nos permite, entonces nos veremos la próxima semana. Jehová, Shalom. Amén.